tardes. Damos comienzo entonces al panel. Vamos a hablar de cooperación internacional en lo que son el ámbito jurídico, especialmente en países de habla española. Así que en eso coincidimos todos, de ahí que creo que en este panel, dado que los que estamos hablamos todos bien el castellano, pues vamos a utilizar esa lengua. Hay una distinción respecto a que no casa bien con lo que es el mundo anglosajón, que es la distinción entre el documento público y el documento privado. El documento público es un documento expedido por autoridad que tiene efectos sustantivos, efectos ejecutivos, efectos probatorios, que en el ámbito anglosajón no existe, no se da esa distinción, con lo cual pues nos encontramos con que hay una cierta colaboración a través de la circulación documental que tiene mucho más sentido en ámbitos como el derecho continental, que es el ámbito germánico, el ámbito latino, en el que sí podemos aprovechar esta ventaja que nos facilita mucho la colaboración y la cooperación entre los países. También hay otro aspecto que quería resaltar antes de comenzar, que es la distinción que puede hacerse en el ámbito de la justicia. Habitualmente, cuando se habla de justicia, se piensa más en la justicia de la reparación, en la justicia represora, y se olvida un aspecto que es fundamental, que es la justicia de la normalidad, que es la justicia del que cumple sus obligaciones, ejercita sus derechos con normalidad, el que respeta el ordenamiento jurídico. Ahí se está produciendo el valor justicia. Dentro de ese ámbito actúan algunos profesionales, como es el caso de los notarios, que actúan precisamente estableciendo medidas que garanticen ese cumplimiento de la justicia en normalidad. El problema que ha habido en estos últimos años, o por lo menos una percepción que yo he tenido, es que han sido dos mundos que han caminado en paralelo, pero sin cruzarse. Solamente cuando se han cruzado ha sido porque ha habido alguna patología, algún mal funcionamiento, pero desde un tiempo a esta parte esta situación ha ido cambiando, y se está viendo la potencialidad que tiene la colaboración de estos dos ámbitos, la justicia de la normalidad justo con la justicia represiva, la justicia reparadora. Algún ejemplo lo tenemos en el caso de ahora mismo en Perú también, en el caso de España, que son los órganos dentro del ámbito del notariado de colaboración con las autoridades judiciales, administrativas y fiscales. ¿Por qué? Porque al ser documentos públicos, documentos que han sido autorizados por la autoridad, es el Estado el que le está dando los efectos, es el Estado el que está detrás de ese documento, incluso el Estado es el titular en sí del documento original. Entonces parece lógico que también el Estado, que es el que le atribuye esos efectos, también sea beneficiario de alguna manera del contenido de esos documentos. Así, por ejemplo, lo que es temas estadísticos, temas de control fiscal, temas de lucha contra la delincuencia económica, el blanqueo de capitales, se está viendo la potencialidad que tiene precisamente esta documentación, pero solamente se ha empezado a ver en aquel momento en el que las nuevas tecnologías se han aplicado a lo que es el ámbito el ámbito documental. El ejemplo en el caso de España lo tenemos con el índice único informatizado. El índice único informatizado viene a recoger la totalidad de todos los documentos autorizados en el país, parametrizados de forma muy detallada, con lo cual, cruzando esos datos y a través de determinadas aplicaciones, se pueden obtener innumerables ventajas, y está resultando una herramienta utilísima. Con lo cual aquí nos encontramos con dos posibles alianzas. Por un lado, una alianza entre esos dos ámbitos de la justicia, que en el fondo lo que se intenta llevar a cabo es el mismo valor, justicia en plenitud, pero también hay otro ámbito nuevo, que es esa alianza que hay entre las nuevas tecnologías y la justicia. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque las nuevas tecnologías, al igual que cualquier herramienta,
pueden usarse para bien o para mal. Hoy en día las nuevas tecnologías han dado unas ventajas enormes, han facilitado la vida a muchas personas, pero al mismo tiempo también han servido para generar ciberdelincuencia, también para perder el tiempo e incluso pues, para abusar, para perder libertad. Genera peligros que antes no contemplábamos, con lo cual hay que saberlas manejar, darles una buena utilidad para que precisamente esa alianza sea provechosa. Para ello pues hace falta de contar con plataformas seguras. Hoy en día no cabe la posibilidad de entrar para hacer determinadas cosas en el ámbito normal de Internet. Hace un tiempo aquí en Nueva York precisamente hubo un caso bastante que salió en la prensa de unos ciberdelincuentes que se apropiaron en un contrato de 3 millones de euros simplemente hackeando lo que son las redes de un despacho muy importante de abogados. Cogieron el dinero, lo llevaron de forma telemática a Hong Kong y ese dinero ya no se supo nunca más, eran 3 millones de dólares, ¿no? Por eso es necesario, aparte de ver qué uso se le dan, también contar como la máxima seguridad. Así que tenemos que contar con seguridad jurídica, pero al mismo tiempo también con seguridad tecnológica en un grado muy alto. Estamos trabajando ahora mismo en el ámbito de la justicia, en la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, también en el ámbito de la Unión Internacional del Notariado, en algunos proyectos de los que nos van a hablar hoy. Y aquí tenemos, bueno, estamos acompañados por unos panelistas de lujo que nos van a ilustrar sobre algunos de estos proyectos. Yo al final haré una breve reseña del proyecto Iberfides, que es un proyecto nuevo en el que estamos también empeñados. Aquí a mi izquierda me acompaña Enrique Gil Botero, que ha sido ministro de Justicia en Colombia, ha sido presidente del Consejo de Estado, ahora mismo ejerce la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia para Iberoamérica. Y bueno, es un catedrático y un profesor de reconocido prestigio y autor de obras muy importantes en lo que es el mundo del derecho. Así que, y tiene un proyecto ahora que ha liderado desde que tomó, porque ahora mismo acaba de ser reelegido nuevamente para un segundo mandato en la Secretaría General, un proyecto muy importante en lo que es la colaboración en el ámbito de la lucha contra delincuencia. Así que si nos hablas un poquito de él, Enrique. Bueno, en primer lugar saludar a mis queridos compañeros y compañeras, a Rosana, a Carmen y desde luego a Alfonso. Gracias por haber venido. Yo creo que hay un aspecto muy importante y de una relevancia en el mundo del derecho, en el contexto global, y para ello tenemos que acudir a la cooperación jurídica internacional. Voy a hacer un preámbulo porque creo que Carmen y Rosana tienen cosas muy importantes que decir. Yo siempre voy a hacer un marco y luego, si de pronto tenemos oportunidad de intercambiar algunas preguntas, lo vamos a hacer. Lo que quiero señalarles, en primer lugar, es que el crimen organizado transnacional constituye en este momento una gran amenaza para la seguridad, afecta a la sociedad en todos los órdenes y desde luego que frente a esto se han tratado de idear desde los sistemas y desde los estados ayudas o mecanismos precisamente para enfrentar la problemática de la criminalidad transnacional en las diferentes formas que hoy conocemos: la trata de personas, el lavado de activos, en fin, la ciberdelincuencia, todo esto que conocemos también. Y por ello vemos que hoy día hay que hacer lo que se denominan las redes transgubernamentales. En la medida en que necesitamos trascender los mecanismos naturales o ortodoxos de cada país
hacia formas más sofisticadas. Vemos en este contexto que hay una organización de carácter internacional que es la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, que tiene más de 50 años, y no me voy a referir a ella, pero sí a profundidad, pero sí quiero señalar que la razón de ser de la CONJID es básicamente cooperación jurídica internacional, la adopción de tratados, y esto es muy importante, de los pocos organismos internacionales que pueda hacer tratados a nuestro nivel, es la CONJID. E igualmente un aspecto que tiene que ver también es trazar políticas públicas para los países que sean plausibles, que realicen la justicia, que empoderen la democracia. Pero al lado de la CONJID, que es la Conferencia de Ministros de Justicia, hay unos organismos muy importantes que tienen autonomía, como es la IAN, que es los ministerios públicos y los fiscales de Iberoamérica, e igualmente la Cumbre Judicial, que son las Cortes Supremas de Justicia Iberoamérica. Esos tres organismos, fiscales y ministerios públicos, Cortes Supremas y ministros, se reunieron y crearon un organismo que se llamó IBERRED. IBERRED es una estructura que fue creada en el 2004 con unos propósitos muy loables. Sin embargo, es, digamos, antigua, pero también estuvo como en un interregno de, digamos, de congelamiento o de hibernación. Pero para fortuna, en el año 2019, la Conferencia de Ministros de Justicia, en su reunión plenaria, creó un tratado, que es un tratado de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional, que se conoce como el Tratado de Medellín. Ese tratado ya está en vigor. En mayo del año pasado entró en vigor. Y es maravilloso porque en solo 2 años que un tratado entre en vigor es muy significativo. Este tratado permite no solo que los países de Iberoamérica sean parte del mismo, sino que abre de una manera muy inteligente, los ministros lo hicieron, permitieron un plexo que se abra al mundo, y por eso ese tratado va a ser una punta de lanza en tanto cuanto los mismos estados y la comunidad internacional vean la importancia y lo financien, porque está funcionando todo muy bien, pero yo creo que requiere la colaboración y el impulso de los países desde el punto de vista, porque este no es un tratado para Iberoamérica, este es un tratado para el mundo. Y ese tratado para el mundo nos está dando precisamente a través de esa red que es IBERRED y que fue creada con el Tratado de Medellín, se creó una plataforma que es la plataforma Ibera, y esa plataforma es una plataforma segura de comunicación que sirve a los puntos de contacto, y es la prevista en el Tratado de Medellín para la transmisión de todas esas solicitudes de cooperación. Dicho de otra manera, el Tratado de Medellín ocupa la parte sustantiva y la plataforma la parte adjetiva o instrumental. Y en ese sentido es muy importante porque a través de esta plataforma vemos que el Consejo General del Notariado de España, ANSER, nos está operando esa plataforma. Y el Consejo Notarial y ANSER ANSER concretamente tiene los estándares más altos de seguridad de Europa, tiene los mismos estándares inclusive del Banco de España. Entonces nosotros nos sentimos seguros porque son nuestros operadores y además nuestros aliados estratégicos en esta materia tecnológica, porque vamos precisamente a través de ello buscando que la cooperación jurídica internacional sea un punto de quiebre, y hoy día en el marco de este Tratado de Medellín y de esta plataforma Ibera,
encontramos que es una etapa histórica en la historia, en materia de cooperación jurídica, pues es una herramienta tecnológica que permite a los países tener la información necesaria de manera rápida y eficaz y compartir electrónicamente en tiempo real todas las solicitudes. Es relevante señalar que en el contexto actual, la firma del acuerdo, por ejemplo, del uso de la plataforma Ibera con Eurojust, con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Penal, un acuerdo que se firmó en el 2020 en el marco de un memorando de entendimiento del 2009 para que los miembros nacionales de Eurojust, es decir, los representantes de los 27 países de la Unión Europea, pudieran incorporarse a la plataforma Ibera, convirtiéndola en un canal de comunicación privilegiada. Luego de pasar las exigentes evaluaciones en materia de protección de datos personales, en octubre del año pasado, hoy la plataforma cuenta con 28 usuarios de 16 países de la Unión Europea: Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía y Suecia, que se suman a los 300 usuarios iberoamericanos y a la presencia de las oficinas de Interpol, con quien también tenemos acuerdos de colaboración y de manejo. A través de la cooperación jurídica podemos superar las barreras geográficas y culturales y enfrentar de manera conjunta precisamente el crimen organizado y mejorar la cooperación civil. Hay un aspecto que es muy importante en este tema, y es que frente a una realidad como es el crimen actual o la criminalidad transnacional, donde las barreras no cuentan, porque realmente se diluye en una diáspora sobre el universo y los sistemas jurídicos son insuficientes mientras no compitan cumplan con su razón de ser en materia de justicia, que es combatir la delincuencia, y para ello adoptar todas las estrategias tecnológicas y de punta de lanza es la única manera de poner a raya la delincuencia transnacional. Vemos cosas tan interesantes como esto que denotan la importancia del Tratado de Medellín y de la plataforma Ibera. Sabemos que las primeras extradiciones se dieron en el siglo XII entre Inglaterra y Escocia. Luego, en el siglo XIII, entre los Alfonsos de España y Portugal, se dio otro tratado de extradición. Y hoy vemos que las extradiciones nos ufanábamos de que es un mecanismo de colaboración internacional, pero es un mecanismo que en cierta forma tiene unas deficiencias creadas por una realidad que es la lentitud de los estados en amalgar y dar respuesta a la criminalidad. Vemos que una extradición, por ejemplo, entre España y Colombia puede demorarse hasta 2 años. O más, Susana, que es la fiscal y conoce a ciencia mejor que cualquiera de todos nosotros el tema, el de Hyundai, de Matos se demoró casi 2 años. La del Pollo Carvajal creo que se demoró, no sé, como 1 año o algo. Y todo esto lo estoy poniendo para poner un ejemplo que precisamente nos servirá de motor y de punto de inflexión. Y es que Europa ha desarrollado y es extraordinaria en su sentido de grupo y de cooperación. Y la unión de los países europeos ha sido maravillosa desde el punto de vista de la construcción del derecho y de las respuestas, pero son insuficientes. ¿Por qué? Europa va a tener que entrar sí o sí a ratificar, a adherirse al Tratado de Medellín por una cosa muy sencilla. El aspecto endogámico de los países europeos, a través de la orden de detención, permiten tener un manejo de justicia, pero solo para algunas conductas, no para todas. Igualmente, frente a la extradición con otros países diferentes a los de la Unión, tiene que operar la extradición. Y entonces, en ese sentido,
hay un anacronismo funcional que exige y que demandará una postura de avanzada que nos la está dando un instrumento como es el Tratado de Medellín y la Plataforma Ibera. Yo digo que Europa tiene que volcar los ojos precisamente hacia Iberoamérica y tiene que volcar los ojos a Iberoamérica no solo en materia de cooperación jurídica internacional, haría inclusive una glosa al lado de esto en todos los órdenes. Si Europa, y lo ha dicho Borrell, hay que europeizar a Latinoamérica, o sea, juntarnos. ¿Por qué? Vemos que hay alguna potencia que está con unos espacios y un espectro sobre el mundo avasallador, no solo en todos los órdenes económicos, sino en la geopolítica. Esa potencia que hoy conocemos tiene, digamos, una estructura y manos en en el mundo. Si Europa se descuida y no ve que el lobo feroz está atrás, va a ser tarde. Y no es una admonición, sino que es una realidad. Vemos que esta potencia está en toda Latinoamérica, en la parte de estructura, en la parte política, en la gestión de recursos naturales y en todos los órdenes. Ya haciendo, digamos, esa nota colateral frente a eso, es para significar una cosa. Europa no puede descuidar a Latinoamérica, ni en lo jurídico, ni en lo ideológico, porque recordemos que precisamente todo está entramado de lo jurídico es lo que va a determinar ¿qué? La democracia. Cuando la justicia tambalea, la democracia está al borde del abismo. Y entonces por eso la justicia, dentro de una civilidad y una concepción de derechos humanos, de valores que nos es propio en América y en Europa, debe ser una punta de lanza y una línea de transversalidad que nos permita ser homogéneos en un solo cuerpo frente a cualquier amenaza y al margen de cualquier amenaza en busca del desarrollo común por los antecedentes y por la realidad histórica. Desde el punto de vista histórico, es error europeo no afianzar en este momento la consolidación que debe hacerse con América para enfrentar peligros en la geopolítica mundial. Y lo jurídico y lo ideológico van a determinar lo económico, van a determinar los sistemas políticos y por ello, ya para terminar, diría que partiendo del fortalecimiento de la justicia y de los mecanismos de cooperación jurídica internacional a través de estas redes tecnológicas que precisamente son una respuesta idónea, que son una respuesta eficaz a la criminalidad nacional, transnacional y mundial, podemos ver que Europa son mecanismos que no son solo iberoamericanos, sino que son europeo-iberoamericanos, y yo creo que allí vamos a tener y permitir que otros países hagan parte de esa red precisamente por los beneficios que presenta. Básicamente como esas ideas muy resumidas, pero gracias Alfonso, y creo que es como una idea muy sucinta del tema. Pues siguiendo con el orden de los panelistas, a continuación va a tener la palabra Rosana Morán Martínez, que es fiscal antidrogas en España, que han puesto Portugal, pero no eres portugués. Es de la península ibérica, pero... Sí, es cerquita, pero no, pero ella es muy española. Ella, antes de estar en la Fiscalía Antidrogas, estuvo 11 años como fiscal de sala, coordinadora de la cooperación internacional, que haya tenido mucho que ver, mucha experiencia también
otros 11 años en la Secretaría General Técnica, y ha sido en España la persona que en el ámbito de la Fiscalía le ha puesto patas a lo que es toda la materia relativa a la cooperación internacional, y también ha tenido un papel muy relevante en el ámbito de la Unión Europea. Así que Rosana, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes ya, y quiero empezar agradeciendo al Colegio Notarial la invitación y que me haya incluido en esta mesa. Y efectivamente, pues como dice, una buena colaboración público-privada, civil, penal, que yo creo que al final los problemas se comparten bastante y las soluciones deben ser compartidas también, porque efectivamente yo creo que las posibilidades que está dando ahora, por ejemplo, el Ibera, al que luego nos referiremos, pues es un resultado de esa colaboración entre lo civil, lo penal y lo público y lo privado. Yo soy, efectivamente, ahora llevo un año como fiscal jefa antidroga, pero durante pues más de 20 años de mi vida me he dedicado a la cooperación internacional y quería pues completar un poco desde una visión de la práctica, de los que nos enfrentamos a los problemas prácticos, el tema de cooperación internacional. Pero antes de eso, para referirme a lo que ha dicho Enrique de la importancia de la cooperación y de la ley, del respeto a la ley y de la democracia, hacer referencia a una primera idea sobre la importancia de la cooperación con una mención que hace un amigo mío, fiscal ya jubilado argentino, que en su tratado sobre la extradición hace una referencia a la importancia de la cooperación internacional para la paz. No es solamente una cuestión de acabar con una delincuencia concreta, es fundamental para la paz, y que él hace una referencia a qué pasaría si Menelau hubiera contado con un tratado de extradición para entregar a París, ¿no? Pues probablemente no tendríamos la leyenda de Troya, pero realmente es muy importante la cooperación internacional, y hay muchos problemas que dan lugar a problemas graves entre los Estados. Y bueno, pues que se me ha ocurrido ahora, porque me ha venido a la mente, ustedes que son mexicanos seguramente conocerán el gran problema o diplomático problema gravísimo que hubo entre Francia y México por la extradición y el enjuiciamiento de Florence Cassette. O sea, la falta de colaboración, la falta de una extradición o de una cooperación puede llegar a romper las relaciones internacionales entre Estados o incluso entre bloques de organizaciones internacionales, como puede ser la Unión Europea o Iberoamérica. Así que la necesidad de encontrar mecanismos que nos permitan no solo, como digo, luchar contra la delincuencia, sino mantener la paz y la democracia en todo el mundo, creo que es muy importante. Ahora que esos 20 años que yo he dedicado a la cooperación judicial internacional en abstracto y no calificada, diríamos, con adjetivo, y que ahora dedico al narcotráfico, donde efectivamente la cooperación internacional es prácticamente todo, porque el 90% de la delincuencia organizada transnacional todavía tiene relación con el narcotráfico. Si no está dedicada solo al narcotráfico, tiene una parte que ver con el narcotráfico, por lo cual pues, me doy cuenta efectivamente de esa necesidad. Y la cooperación internacional, efectivamente hay precedentes como los que ha mencionado Enrique, pero realmente ha nacido vinculada a las organizaciones internacionales ya al siglo XX, también relacionada con el mantenimiento de la paz y también con los derechos humanos y la importancia de la democracia, y conseguir que los delincuentes no tengan lugar donde refugiarse, y que la lucha contra la delincuencia organizada sea una tarea mundial de todas las autoridades judiciales, diríamos, de todos los estados. Por eso, bueno, los avances que se han producido, como digo, nace dentro de las organizaciones internacionales, y yo quiero destacar fundamentalmente en la tarea en esta materia del Consejo de Europa, una organización internacional a veces un poco desconocida fuera de Europa, y que sin embargo está abierta la mayoría de sus tratados están abiertos a la firma de países no europeos, y mucho más abierta, mucho más colaborativa, y es una organización de cooperación, no de integración como la Unión Europea, pero que fue la que dio los primeros pasos en la cooperación internacional,
Posteriormente, obviamente, pues Naciones Unidas con sus tratados internacionales globales que permiten una cooperación muy amplia y ahora la Unión Europea. La Unión Europea pues ha avanzado tanto en esta materia de cooperación internacional que ha desformalizado en gran parte la cooperación internacional, consiguiendo una cosa que nos hacía a los prácticos una falta, vamos, era absolutamente necesario. La cooperación internacional ha estado muy formalizada por estar vinculada a la soberanía, que es lo que sostiene el derecho penal, y que está muy formalizada y muy vinculada a lo internacional de los gobiernos, a lo intergubernamental, de forma que la mayoría todavía de los convenios internacionales que tenemos funcionan todavía en muchos sitios por vía diplomática, y no es tan lejano para comunicarnos con Argentina, un país que tenemos tan lejos, diríamos, desde España, es lejos geográficamente, pero cercano en cultura, tenemos que pasar por autoridades diplomáticas. Y eso es lo que necesitamos cambiar, y para eso es una gran parte de lo que sirve Ibera. Yo tuve la suerte de estar trabajando en esta materia cuando en 2004 las tres organizaciones, CONGIP, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde yo trabajaba, y la Cumbre Judicial Iberoamericana, decidieron crear esta herramienta, primero como red, después ahora como apoyada por una plataforma, inspiradas, diríamos, en una primera idea de crear estas redes de expertos en materia de cooperación internacional, una red que no solamente sirve para contar con los conocimientos técnicos de los expertos, sino también para crear confianza. Y era la Red Judicial Europea, donde yo también tuve la suerte de estar trabajando desde se creó en 1998 y yo entré en 2000, o sea que soy casi pionera en esa materia. Esa idea que tuvo la Unión Europea y que ha facilitado muchísimo la cooperación, porque al tener con expertos dentro de las autoridades judiciales ha permitido evitar y superar la comunicación a través de no solamente de autoridades diplomáticas, sino después de las autoridades centrales. Las autoridades centrales se crearon para evitar la lentitud de la vía diplomática, pero depende de donde cada país coloque la autoridad central, pues nos hace igualmente lentos. Hay países, efectivamente, donde si colocan a la autoridad central en la Cancillería, pues seguimos estando realmente muy lentos. La Unión Europea lo que hizo fue suprimir las autoridades centrales, crear esas redes donde ya se integran realmente las autoridades judiciales competentes, que son las que manejan esa cooperación judicial internacional, y donde, por tanto, se evita toda la burocratización del intercambio de documentos. Nosotros, para investigar, necesitamos información, pero también necesitamos, como pruebas, documentos. Necesitamos intercambiar los antecedentes penales, por ejemplo. Necesitamos intercambiar informaciones sobre los procedimientos que en otro país se realizan. Eso es, diríamos, una necesidad que desde el punto de vista de la confianza y de la experiencia se hace a través de esas personas que forman esas redes, que ayudan a las autoridades judiciales competentes, cuando no lo son ellas mismas, a cooperar. Pero lo que no hemos podido todavía superar es la burocratización del medio. Lo que decía Enrique es que todavía nos estamos enviando los documentos que son la base de una extradición o de una petición de cooperación judicial internacional o de una solicitud de antecedentes penales que yo pueda hacer a Colombia o a México, a través de papeles materiales, de papeles físicos que solamente son capaces de remitirse porque la autenticidad con una firma manual y a través del correo postal. Eso realmente en este mundo actual es que no se puede comprender, no podemos seguir así. O sea, la Unión Europea obviamente avanza en esa materia, tenemos ya formas de comunicación electrónicas,
Tenemos, por ejemplo, el intercambio de antecedentes penales se hace directamente a través de las oficinas, están conectadas. Yo, a través de una petición a la oficina española, me remiten los antecedentes penales de cualquier persona en toda la Unión Europea, sin necesidad de petición, automáticamente en esa base de datos nos la remiten. Y eso no se puede limitar a la Unión Europea, porque nuestra cooperación, y obviamente dentro de lo que es mi actual responsabilidad, el narcotráfico no está en la Unión Europea. Sí tenemos colaboración con la Unión Europea porque España es, como geográficamente se demuestra, pues un lugar no solamente de consumo, de llegada, sino también de paso, porque mucha parte de la droga que viene de Iberoamérica llega por España para subir después al resto de Europa, y por supuesto el hachís viene de Marruecos y también camina hacia Europa. Pero gran parte de la colaboración la necesitamos con Iberoamérica y con otros países, como Marruecos, por ejemplo. Avanzar en la creación de plataformas que nos den no solamente la eficacia, que es lo que estoy pidiendo ahora, estoy reclamando que esas comunicaciones sean rápidas, pero no basta que sean rápidas, tienen que ser seguras. Pues nos dan mecanismos como esta nueva plataforma que está ya funcionando, y que yo creo que es un ejemplo y una parte de lo que será nuestro futuro, porque todavía pues está avanzando poco a poco para conseguir que su uso sea masivo. Pues es un fruto de una colaboración entre CONGIP y Iberred, ¿no?, de la que nosotros también formamos parte como fiscales, y el Colegio de Notariado y ANCER, al que pues aprovecho para darle las gracias, porque efectivamente el trabajo que se ha hecho en esa plataforma es fundamental para avanzar en esa materia. Ese Ibera, que nos va a permitir recibir las solicitudes de extradición, la documentación extradicional rápidamente y con toda seguridad, pues nos va a ahorrar a nosotros mucho tiempo en el trabajo, pero a las personas a las que se va a extraditar se les va a ahorrar mucho tiempo en prisión provisional, porque todo el tiempo que se está tramitando esas personas están en prisión provisional. Realmente pues es imprescindible también, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, que esas plataformas ayuden a que, usted tendrá una responsabilidad y tendrá que volver a Colombia, o al que se reclame en Colombia tendrá que venir a España, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible para que puedan ser enjuiciados o puedan empezar a cumplir su pena cuando rápidamente se pueda hacer con estas posibilidades que nos da la técnica y la electrónica. Porque que nosotros sigamos trabajando, y no estoy hablando de hace años, es ahora. Seguimos trabajando de esta forma, con intercambios de documentación a través del correo postal, que retrasan muchísimo todo nuestro trabajo. Ibera yo creo que es el futuro. Creo que además, como ha referido Enrique, va a permitir conectar no solamente a los países iberoamericanos, sino va a permitir, a través de ese memorándum que ha firmado con Eurojust. Eurojust es la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Internacional. En ella se ubican miembros fiscales o jueces, miembros de los 27 países de la Unión Europea, pero tienen también acuerdos con Noruega, con Islandia, con Estados Unidos, con Serbia, no recuerdo ahora, pero Suiza, por ejemplo. Todos ellos tienen profesionales dentro de Eurojust. Todos trabajan en el mismo edificio, con lo cual cualquier problema de comunicación, de entendimiento, de urgencia, se va a realizar así, a través de ellos. Y la posibilidad de uso de todos esos países de Ibera a través de ese memorándum hace que el mecanismo sea cada vez más útil. Y efectivamente, como decía Enrique, no es un mecanismo cerrado que solamente permita su uso dentro de Iberoamérica o ahora dentro de Europa, sino que está abierto a la firma de cualquier otro país. Y si no recuerdo mal, Albania quiere firmar, y Kazajistán, pero ya pidió y se le mandó. Y Albania me dijeron que también estaba interesado, ¿no? Sí. Entonces, el mecanismo tiene, yo creo que, un potencial enorme que nos soluciona un problema que yo no sé por qué, pero efectivamente
desde lo público, solamente desde lo público, desde de las autoridades judiciales, de los ministerios de justicia, que probablemente en la mayoría de los países son de los que menos recursos tienen económicos, pues nos ha permitido crear esta herramienta que yo, desde luego, vuelvo a agradecer y a explicar, ¿no?, desde el punto de vista del práctico del usuario, pues los enormes beneficios que nos va a acarrear y que nos va a proporcionar esta herramienta. Ahora ya está funcionando, pero sobre todo, pues cuanto más se utilice, más beneficios traerá, y creo que es el futuro de la cooperación judicial internacional. Bueno, yo creo que un poco eso es lo que yo quería transmitir, la idea de que la cooperación judicial internacional se una a lo electrónico, se une al futuro y que combine lo que nosotros necesitamos, la eficacia, pero también con la seguridad. No hice mención, porque tú lo has mencionado, la Unión Europea tiene unas exigencias enormes en materia de protección de datos. La Directiva 680/2016 ha exigido que para cooperar, para que Europa transmita datos, en este caso de investigación criminal, a países terceros, se les exija unos determinados mínimos de regulación en la protección de datos, que efectivamente creo que el uso de esa plataforma va a proporcionar, porque uno de los problemas de la protección de datos es que enviar papeles con los nombres de los delincuentes a través de correo postal carece de cualquier tipo de seguridad, y desde luego la protección de datos está completamente en manos de quien abra el documento y lea los nombres. Estas plataformas aportan también ese requisito extra que la Unión Europea está, yo creo que exageradamente requiriendo a países terceros para mantener esta cooperación de la protección de datos. Por eso creo que eficiencia, seguridad y protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y en este caso la protección de datos, es lo que aporta este tipo de plataformas. Y bueno, pues hoy seguramente no hay muchos usuarios de la misma, pero estoy segura de que poco a poco le irán conociendo y que tendrá cada vez más usuarios y más eficacia. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Carmen Pauleta Alonso es notaria de Madrid. Ella es la delegada del Consejo General del Notariado para Asuntos Económicos y también para las relaciones con organismos internacionales. Ella colabora de forma directa con la Fundación del Notariado, que es una fundación de tipo cultural, y también forma parte de una revista jurídica que en España es de las que yo creo de las que más se lee, si no la que más, que es El Notario del siglo XXI, de un formato muy... Mira, tengo yo todas en mi oficina. Muy agradable, la verdad, se lee mucho. Y bueno, ella nos va a hablar de lo que es la colaboración en el ámbito notarial y la circulación de documentos en Europa. Sí, así es. Pues nada, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y bueno, estábamos hablando, y este congreso está basado en el imperio de la ley, ¿no? El imperio de la ley, hacer efectivo el cumplimiento de la ley en los distintos países, pues tiene muchas vertientes. No solamente la parte pública, que ahora hemos estado viendo, y esta de cooperación jurídica internacional respecto de los documentos públicos judiciales. A mí me toca sobre todo comentar un poco sobre la colaboración internacional en cuanto al documento público, pero extrajudicial, fundamentalmente el notarial. En Europa ahí está bastante implantado la importancia del documento público extrajudicial, puesto que se considera como un concepto jurídico autónomo, ya desde los reglamentos del 2004 en adelante, y bueno, por distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera. Y sus características fundamentales, de ahí su importancia, es que tiene fuerza ejecutiva en el Estado que así lo implementa, emana de una autoridad pública habilitada por el Estado del que provenga, goza de autenticidad del contenido del documento, no solamente de la fecha y de la firma, como pasa en los países anglosajones. Y también la autoridad de que es o un funcionario o bien
un delegatario de la función pública del Estado. Este documento es fundamental en los países, digamos, latinos o germánicos, puesto que, como se sabe, frente a los países del Common Law, todo el concepto de seguridad jurídica no solamente es la reparatoria o la que se hace ex post, que es la judicial, sino que es fundamental por los beneficios que trae tanto para ciudadanos como empresas como para los estados la seguridad jurídica preventiva, que es donde estamos nosotros ubicados, los notarios de tipo latino. El documento en lo que es la circulación ha pasado también como en los judiciales, que no se ha podido desarrollar suficientemente muchas relaciones comerciales o se han podido aplicar las ventajas del documento público extrajudicial, el notarial en concreto, porque aunque seamos de un mismo sistema jurídico latino-germánico, pues cada país ha entendido que era interesante o prioritario proteger determinadas relaciones o contratos y no tenemos ordenamientos que sean equivalentes al 100%. En Europa, desde hace tiempo, se está preocupado también con la posibilidad de solucionar, puesto que esta situación, la circulación del documento público es fundamental para un mejor desarrollo de las relaciones personales, comerciales, entre los distintos países, entre los distintos individuos. Esto, el que no sean equivalentes, viene suponiendo pues, un perjuicio de estas relaciones. Y la globalización de la economía no se puede permitir este retraso en la aplicación de lo que sea un documento que se ha otorgado en un país, en el país al que va destinado. Por ejemplo, un poder otorgado, pues yo qué sé, en México, como están aquí los mexicanos, o en Francia o en Italia, pues debe ser plenamente útil en España. Ya en España, desde el 2015, tanto con la Ley de Jurisdicción Voluntaria como la de Cooperación Jurídica Internacional, se empieza a regular de una forma más expresa y detallada qué requisitos deben reunir los documentos públicos extranjeros otorgados ante autoridad o notario extranjero en España y establece la triple equivalencia en cuanto a las funciones del que lo emana, la forma y luego los efectos que produce. Con la globalización, como he dicho, y la digitalización, a la que también habéis hecho referencia, se están intensificando muchísimo las relaciones entre los países y, por lo tanto, la necesidad de que el documento público pueda circular. En Europa se ha desarrollado ya por los notariados alemán y español lo que es el sistema EUDOC. EUDOC precisamente es una herramienta informática que viene a cumplir con esta necesidad y a facilitar la circulación de los documentos. De momento están solamente Alemania y España, pero está previsto que en breve se pueda también unir otra serie de notariados. Hay dos en concreto que están ya muy próximos a incluirse en ello. Entonces es una herramienta informática que está muy adaptada a las necesidades del notariado europeo y que permite de forma rápida, eficaz y segura el envío y circulación de estos documentos electrónicos entre los notarios o las cámaras o colegios notariales. Los notarios, para poder acceder, tienen que hacerlo a través de un procedimiento de autentificación de un nivel altísimo y también a través de una VPN y que cumple con los más estrictos niveles de seguridad. También incluye una herramienta de verificación de las firmas electrónicas y permite de forma automática online poder verificar si esa firma es efectivamente del notario del que dice que proviene. Luego, a su vez, tiene también otra vertiente en cuanto a la seguridad y es que no solamente permite verificar las firmas, sino también la situación personal del notario. Es decir, hay veces que uno no sabe que se ha jubilado o que está por lo que fuera apartado de la función, bueno, pues también se permite en ese mismo momento y de forma automática poder comprobar que está en pleno ejercicio de su profesión. Y por último, tiene una última herramienta, una última utilidad, que es la videoconferencia de forma segura. Entonces, se establecen una serie de salas de acceso para los notarios que pueden hacer videoconferencia, lo que también podría, incluso en el futuro, permitir pues, otorgamientos sucesivos en distintos estados. En España, lo que es a nivel
dentro de nuestro país está muy desarrollado la comunicación electrónica entre los notarios y otras autoridades, no solamente entre nosotros, sino con otras autoridades. Y de ahí, como comentaba Alfonso Caballé, a través del índice único repartimos información a todos ellos, pero luego, a su vez, una vez que tienen la información, se nos piden a lo mejor escrituras o documentos que circulan electrónicamente y con total seguridad, eficacia y rapidez, ya sea con Hacienda, con juzgados o con otro tipo de autoridades. Bueno, pues esto es un poco lo que ya está funcionando a nivel de España, lo que persigue EUDOC, y es la plena posibilidad de transmitir documentos notariales entre los distintos notariados y notarios de los distintos países que lo integren. Es un primer propósito hacerlo dentro de la Unión Europea, pero bueno, lo ideal sería pues poder en el futuro contar no solamente con los notariados europeos, sino también con otro tipo de notariado que tienen esta figura. Lógicamente, creo que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el que estamos integrados los notarios, es pues una ventaja para todos. Permite unos ahorros tanto en cuanto al coste, como a nivel personal, tanto a ciudadanos como empresas, impresionantes respecto del sistema del common law o simplemente la reparación o la seguridad jurídica ex post, ¿no? A posteriori, porque podemos asegurar o ayudar a que la ley se cumpla desde el inicio y se disminuyen muchísimo los posibles conflictos que acaben en el juzgado con este sistema. Poco más que decir de EUDOC, suelo esperar a las preguntas. Sí, voy a yo añadir un apartado que es el sistema EUDOC, pero en el ámbito de Iberoamérica. Es un proyecto que se llama Iberfides. Ese proyecto inicialmente la idea era aplicarlo solamente con los países de lengua española y también incluir a Brasil, lo que es el ámbito de los países de Iberoamérica, Andorra, España, Portugal y luego todos los países de habla española y portuguesa, pero del continente americano. Gracias a una reunión que hubo de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica en las Islas Canarias, en la que participaron también los países de habla portuguesa, pues quisieron incorporarse también a este proyecto. Es un proyecto importante. En él se combina, al igual que en el caso de EUDOC, lo que es seguridad jurídica con seguridad tecnológica. Y la idea es, pues, acercar la justicia, pero también a las personas, porque hoy en día ya no es como hace años que uno nacía en un pueblo, en una zona y de ahí no te movías. Tu familia siempre estaba cerca, hoy en día pues tienes familia en Europa, la tienes en África, la tienes en Asia, la tienes repartida por el mundo y estas comunicaciones hay que facilitarlas. También en lo que es el ámbito del mundo de los negocios pues ocurre lo mismo, ya no nos limitamos a un territorio pequeño, sino que nos movemos en territorios más amplios. En el ámbito americano, iberoamericano, tenemos la grandísima ventaja de compartir idiomas, compartir un derecho con raíces comunes, con lo cual todo esto se nos facilita enormemente. La idea es que un documento que se autorice, pensemos el ejemplo que ponía Carmen del Poder, inmediatamente desde un punto en un país de Iberoamérica pueda estar al milisegundo, lo puedan tener a disposición en otro país distinto, con la postilla electrónica, con lo cual ahí ganamos también, damos otra dosis de seguridad importante. Entonces, bueno, se está trabajando ahora mismo en este proyecto, ya hay varios países interesados, entre ellos está Colombia, estuvo no hace mucho el ministro visitándonos, también están interesados pues Costa Rica, Bolivia, con la que tendré que visitar próximamente. Y bueno, con esto va a ser un acercamiento muy importante entre las familias, las empresas y demás, pero también al mismo tiempo se va a cruzar de alguna manera con lo que es la idea de Ibera. Porque, ¿qué pasa si desde un juzgado en un país necesitan una prueba documental? Pues la va a poder tener
también de forma instantánea. Con lo cual, pues esa colaboración va a ser importante. Y luego también vamos a evitar con ello unos delitos que a veces ocurren, que es la circulación cuando es en papel, nos encontramos con las falsificaciones. A través de esta herramienta las falsificaciones van a desaparecer. En el caso de España llevamos ya muchísimos años con la circulación de documentos entre distintos puntos y a mí no me consta que haya habido ningún incidente ni grande, ni pequeño, ni mediano, con lo cual si logramos dentro del ámbito de los países de Iberoamérica y también los países de lengua portuguesa que se quieran incorporar, ya nos lo ha pedido expresamente Mozambique, también se ha estado en Angola y en Santo Tomé y Príncipe, y hay otros que poco a poco pues también quieren incorporarse. Son proyectos muy buenos porque pensemos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy recordando una señora que yo soy notario en las Islas Canarias que me viene para cobrar una pensión en Colombia y viene con cierta frecuencia. Claro, el problema es que la señora te viene, tienes que hacer el documento, ese documento luego lo tiene que llevar a apostillar, luego lo tiene que mandar a través de un courier al país, todo eso supone tiempo y dinero para recibir una pensión que a lo mejor no es muy grande, que es una pensión pequeña. Si esta señora el mismo día que está firmando el documento en Tenerife lo tiene ya en Colombia, pues puede cobrar la pensión de forma inmediata. Le hemos hecho un favor enorme. Y lo tenemos a mano, porque tenemos la técnica, tenemos las ganas y son cosas, la experiencia además, y creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajar y punto. Y ya está. Bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, y si no, porque es que me temo que nos hemos metido ya en el horario de los... bien, perdón, entonces vamos bien de tiempo. Es una transmisión, es una plataforma que permite la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación internacional, pero también va a permitir la práctica de pruebas como testimonios, como decomiso de bienes, o sea, todos los aportes del proceso judicial podrán trasuntar por esa plataforma que tiene todas las seguridades, porque tiene una parte que es, digamos, formal entre los puntos de contacto y las autoridades centrales y otra parte que es ya informal, pero la parte formal es la que tiene toda la seguridad, como lo decía Rosana, donde uno no podrá ver el contenido, los nombres, sino va a ser entre las partes y el operador que no va a tener, digamos, eso. Pero la plataforma, precisamente, la plataforma y Ibera lo que está buscando es, desde el punto de vista de la cooperación jurídica internacional, permitir que todas las pruebas que se pasen por allí sean plenas, eficaces, válidas, no necesitan ratificación, no necesitan formalidades, porque esa parte sustantiva es la del Tratado de Medellín, porque el tratado, que es una norma de derecho internacional, está señalando que son válidas y eficaces. La segunda es, en México, en años anteriores se han mencionado las nuevas tecnologías como el blockchain, que pudiese afectar a la labor, por ejemplo, del notariado. ¿Ustedes lo ven como un aliado o como una posible futura competencia en cuanto a la certeza que pretenden o fomentan dar? Y vamos a ver, yo creo que las nuevas tecnologías en el caso de España lo que han supuesto es un fortalecimiento de la institución notarial. De hecho, en los últimos tiempos, desde que el notariado español está trabajando con las nuevas tecnologías desde hace más de 20 años. De hecho, fuimos entre los operadores jurídicos a nivel europeo, tal vez fuimos los primeros. Y lo que ha servido es precisamente para todo lo contrario, para lo que es el fortalecimiento institucional.
hay que tener en cuenta cuáles son los valores que se defienden con la institución notarial. Y estos valores son, por supuesto, la justicia, pero también hay otros que atañen muy directamente a la persona, como es la libertad, como es la igualdad. Valores estos que para su defensa necesitan a veces de un contacto directo, es la inmediación. Recientemente se ha aprobado una norma en España en la cual se va a permitir el otorgamiento a distancia a través de videoconferencias de determinados documentos, pero no se ha hecho de una forma amplia e indiscriminada, porque pensemos, por ejemplo, una persona mayor con un hijo detrás de la cámara del ordenador coaccionando o amenazando. Entonces se ha limitado a ciertos documentos, constitución de sociedades y una lista de documentos en los que el riesgo es en cierta medida asumible, pero no en un contrato de una compraventa de inmuebles, tampoco en el otorgamiento de un testamento, salvo que fuesen supuestos de epidemias, sino tienen que ser casos en los que se garantice la libertad por encima de la comodidad. Porque esa comodidad que a lo mejor en un momento determinado podría facilitar el evitar el ir de la calle tal a la calle cual, en un caso como España, por ejemplo, donde el servicio público notarial está al acceso del ciudadano en sitios muy cercanos, no tiene razón de ser que permanezcas en un piso encerrado cuando el mismo notario pueda acudir a tu casa, con lo cual se van a utilizar, pero se van a utilizar de una manera hasta cierto punto garantista, en la medida en que se pretende que esos valores de libertad, ese valor de igualdad, es decir, que el consentimiento que se preste sea un consentimiento libre, sea un consentimiento informado. Lo que no cabe es dejar a las personas un poco descuidarlas, porque precisamente a los que más pueden peligrar es las partes más débiles, personas mayores, personas de edad avanzada, personas con ciertas discapacidades. También otra práctica que se está haciendo en el uso de las nuevas tecnologías hoy en día se permite, por ejemplo, en materia de elección de notario para el otorgamiento de determinados documentos, que esa elección se pueda hacer por vía telemática, pero también se puede hacer presencialmente, porque hay personas que por razón de edad o por la razón que sea, no tienen esas habilidades que puede tener a lo mejor una persona jovencita de acceder a las nuevas tecnologías. No podemos ahora mismo ponerles un freno y decir a partir de mañana todo el mundo va a tener que tener un celular y va a tener que trabajar con él y aplicar las nuevas tecnologías, porque ahí estaríamos causando también una discriminación. Es decir, que también con eso hay que tener mucho cuidado, es decir, dar esa posibilidad del uso de las nuevas tecnologías de la manera más amplia y más segura posible, pero al mismo tiempo también dar la posibilidad de que aquellas personas que no sepan manejarse en ellas puedan acceder. Y luego siempre con la máxima prudencia y las máximas garantías. Hoy, por ejemplo, también en España ya se ha regulado lo que es el protocolo electrónico y junto a lo que es el protocolo en papel va a coexistir otro original electrónicos, los dos de forma simultánea. Si el documento es autorizado de forma electrónica, va a tener su reflejo también en papel, y si se ha autorizado en papel, va a tener su reflejo electrónico. El original va a ser exactamente el mismo. Yo creo que hoy las herramientas son aliados. Hubo una discusión que hoy resulta simpática a lo mejor, durante muchos años, de si era posible el uso de la máquina de escribir para redactar documentos notariales, que hoy puede resultar curioso, y durante muchos años estuvo prohibido la redacción del documento original en máquina de escribir, solamente se podían redactar las copias. También hubo otra discusión de si se podía usar o no el bolígrafo cuando se inventó el bolígrafo, porque no se sabía si la tinta era o no era segura. Hoy son cosas que nos parecen claro, pero también el papel ha tenido la ventaja de la conservación. De hecho, en España hay archivos del siglo XII bien conservados, documentos notariales, pero también en determinados momentos ha ido en contra. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española, donde se perdieron algunos protocolos, ¿no? Entonces, yo creo que ese equilibrio entre estas nuevas tecnologías, las que hay ahora, y lo que es el protocolo en papel,
va a ser muy útil, pero pensemos que esto evoluciona muy rápidamente. Seguramente lo que nosotros estamos hablando ahora y conocemos ahora en este momento, dentro de unos años va a parecer anticuado. Por ejemplo, pensemos en algo que en su momento parecía tan revolucionario como era el telefax. Aunque en España, desgraciadamente, en algún ámbito seguimos usando el telefax, que no voy a comentar cuál, pero bueno. Es decir, que sí, pero no tenemos ese problema, es decir, no existe ese miedo. Y con el tema de lo que es el blockchain es más bien una forma de archivo, una forma de archivo de conservación que puede ser aprovechable, puede ser aprovechada, ¿no?, en lo que es la conservación de los documentos. Pero no olvidemos que, por ejemplo, en materia notarial se trabaja directamente con la persona. Pasa un poco como con el médico, es decir, es necesario ese contacto personal, esa cercanía, porque si no el documento pierde su garantía, pierde un poco su esencia. Y bueno, el resultado es pues precisamente es hacer justicia, evitar pleitos, evitar conflictos, facilitar las cosas y sobre todo garantizar al más débil sus derechos. Yo añadiría solamente una cosa, que creo que más o menos ya viene dada de lo que muy bien nos ha explicado Alfonso, y es que más bien es un aliado. En España también hace años, recuerdo que muchísima gente empezaba, no sé si es que ahora está México en esta situación, a decirnos, por lo menos a mí, va a desaparecer la figura del notario porque el blockchain, etcétera. Pero no, nada más lejos de la realidad, y como muy bien él ha explicado, es una herramienta más que nos ayuda también, pero es una herramienta informática como cualquier otra. Y es como ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que además aquí también en otras mesas se está hablando de ella. Pues evidentemente, por mucho que haya inteligencia artificial, incluso se va a ver fortalecida la labor de los notarios, porque será el que podrá asegurar que quien ha hablado o ha firmado es una persona y no es pues una máquina en la videoconferencia diciendo a saber qué, y por lo tanto haciendo fraude y cometiendo delitos. O sea que yo creo que la respuesta es un aliado. Lo que habían comentado sobre la comunicación y el intercambio de documentos vendría a suplir también un poco la necesidad de la legalización y justicia de los documentos. Vamos a ver, hay que distinguir. Hay países en los que existen convenios en los que no es necesaria la apostilla para algunos, sí, pero hoy por hoy lo que hay que lograr también es agilizar el tema de la apostilla, es decir, que la apostilla puede aplicarse de forma electrónica y de forma automática. La idea, por ejemplo, del proyecto Iberfide es que entre la autorización del instrumento y la aplicación de la apostilla se haga de una forma prácticamente automática. Es bueno porque con la apostilla tenemos la garantía de que ese documento, el notario en el país pues está en ejercicio del cargo, no ha sido sancionado, nos encontramos con una seguridad añadida, pero lo que no podemos dilatar o no debemos dilatar eso mucho en el tiempo. Debe ser una forma lo más automatizado posible, que hoy en día a través de aplicaciones informáticas todos estos datos de la vigencia del cargo, de la firma electrónica del notario, porque el notario lo tendría que enviar no con cualquier firma, sino con una firma de la máxima calidad, pues quedaría todo bastante controlado. De hecho, en España, sin la apostilla electrónica se está utilizando desde hace ya muchísimos años, y tú estás en una notaría, por ejemplo en Canarias, que está en el Atlántico, y tienes que mandarle un documento a Baleares, que está en el Mediterráneo, pues lo hace de forma automática, de forma simultánea, y el señor que está en Baleares recibe ese documento, lo tiene sobre la marcha. Lo que tenemos que lograr ahora es, en el ámbito de países como los nuestros, en los que el idioma nos facilita mucho las cosas, el derecho también nos las facilita, no tiene ninguna justificación que a estas alturas del siglo XXI no tengamos esa cooperación. Pero sí esto va a exigir que una buena regulación no solamente de la parte tecnológica, sino también de la parte jurídica, porque es necesario que circulen documentos que tengan garantías y que tengan calidad. Entonces, para eso hace falta también que los países tengan un buen control
y una buena regulación. Por eso la idea es que al proyecto se vayan incorporando países que cumplan un mínimo de requisitos. Muy bien. De México también. Mira, aquí estamos. ¿Viene de todo México? Escuchando tanto la parte de la cooperación judicial internacional y todo lo que hemos disfrutado, estoy en el foro de nuevo arte de litigio y curiosamente la semana pasada estuve con una cliente que tiene 87 años, que tiene una compañía fideicomisaria, la sociedad se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas y ellos tienen una modalidad de conflictos de un poder que necesitaba ser apostillado, que finalmente se tienen que físicamente transmitir, ¿no? A través de los canales de BBI, pero fue videollamada de WhatsApp, donde le pidieron a una clienta, oiga, identifíquese, no tal, y de alguna manera pues está ahí. Lo que a mí me interesaba para efectos de México, por el momento tributario, es la apostilla, ¿no? Tenía que ser tributario. Entonces, la parte que mencionan ustedes sí es importante porque al final de cuentas, cuando no hay esa cooperación internacional, hay muchos, los CIVIPs, los esfuerzos que se han hecho en Latinoamérica para ser más homogéneos en ciertos protocolos y ciertos formatos. Muchas veces México, que es el país, no conozco mucho de otros, el rey de las formalidades, nos fascina, todo así, ¿no? Que tenga los sillitos y demás. Creo que ya el tema de la tecnología ha avanzado mucho. Por ejemplo, el aviso preventivo que se tiene que presentar en la compraventa ya se puede ingresar por parte de tributarios al Instituto Público de Comercio de manera electrónica. Mucho me acaban de informar que hace la reunión en 10 minutos. Pero, ¿cómo poder transmitir, y ustedes están en estos foros, vamos a decir, internacionales que tengan esta cooperación en la parte judicial? Es un diagnóstico que tenemos que pasar los abogados para llegar a un documento, ¿no? Porque ya se tiene que obtener, y son, no digamos semanas, son meses, y llega a la autoridad central, Secretaría de Relaciones. Es un tema que, digo, está, por la parte técnica ha avanzado muchísimo. Esto sí me sorprendió cuando digo, aparte el notario en Libia, ahí no es un notario, como somos nosotros, es un señor, un fin, pues él nada más identifica la persona, no es abogado, ¿no? En Estados Unidos, no recorders, son... Sí, bueno, aquí existe, con el mundo anglosajón esta parte no va a funcionar porque no existe, ¿no? Claro, no hay. Y es interesante cómo se puede ir tratando de ver este tema de perfiles, en fin. Pues con organismos como puede ser la CONJIP, Conferencia de Ministros de Justicia, muchas de estas cosas se pueden implementar de forma segura, de forma rápida y yo creo que los estados, desde que sean un poquito conscientes de estas posibilidades, lo apoyarán, porque es que es lo que... Es que además la necesidad, es curioso porque los países anglosajones, no sé si saben, de tal es la necesidad de que también haya una figura similar, que en Londres, en la City, crearon un tipo especial de notarios que sí son del tipo latino. Porque claro, ellos yo creo que pierden unos cuantos puntos del PIB por no tenerlo. Una cosita que me parece muy importante, pues dejar en el espacio ustedes que son mexicanos, y es que desafortunadamente México en este momento no ha firmado ni ha ratificado el Tratado de Medellín, igualmente ha estado ausente estos últimos 4 años, es el único país de Iberoamérica con Venezuela prácticamente, hasta Nicaragua está haciendo presencia, en cambio México y Venezuela hace 4 años no aparecen. La plenaria fue ahora, se les invita, no van, no hacen parte, que era un país muy importante porque era en el contexto y es muy importante, pero no está en el contexto de la Conferencia de Ministros de Justicia. Hay órganos de cogobierno. México siempre está entre los órganos de cogobierno, o sea, trazando políticas públicas, activo, y hace como 3 o 4 años como si no existiera.